La última parte es más de la parte no es tan funcional, y para ello contamos con dos ponentes de lujo, expertos en inflamatoria. La primera es la doctora Ricard, que hablará sobre prevención de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal. Sabéis que hace unos años parecía que era clarísimo. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se sigue recomendando? ¿Con qué frecuencia? Doctora Ricard, sabemos si estás... Espero que sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este curso. La verdad es que me sabe fatal no estar allí presencialmente, pero bueno, por distintos motivos pues lo tengo que hacer aquí desde casa. Y hoy voy a hablar, como decías Agustín, no tanto de la prevención, que sería otro tema, sino del cribado de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal. Y estas son las tres preguntas que me habéis puesto encima de la mesa. La primera es si realmente es necesario hacer este cribado de cáncer en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y vamos a ver qué datos existen acerca de esto. La segunda pregunta es si se tiene que hacer, cómo debemos hacerlo, qué tecnología es la mejor para hacer este cribado. Y la tercera pregunta es a partir de cuánto tiempo, cada cuánto tiempo y hasta cuándo tenemos que hacer este cribado de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta es la figura clásica que se enseña siempre que se habla del riesgo de cáncer en pacientes con colitis ulcerosa. Veis que es un estudio antiguo publicado ya en el 2001. Y es un compendio de estudios, incluyó 116 estudios con más de 54.000 pacientes, y como podéis ver existe un aumento del riesgo de cáncer en pacientes con colitis ulcerosa, sobre todo a partir del 10º año del diagnóstico, y este riesgo relativo de tener un cáncer aumenta exponencialmente a lo largo del tiempo, de manera que después de 30 años de evolución de la enfermedad, pues la probabilidad acumulada de tener un cáncer colorectal es del 18%. Estos son los datos clásicos. ¿Ha cambiado esto de alguna manera? Pues disponemos de este metaanálisis, que es un artículo español, y cuando veis aquí el riesgo acumulado, la incidencia acumulada por paciente y año, veis que realmente a partir de los años 90 este riesgo, esta incidencia va disminuyendo progresivamente, de manera que es cierto que probablemente el riesgo de cáncer colorectal en pacientes con colitis ulcerosa no es tan elevado como se había descrito previamente, y que está disminuyendo en estos últimos años, y esto probablemente tiene relación con varias cosas. En primero, porque hacemos vigilancia endoscópica. En segundo lugar, porque puede haber un cierto papel de quimioprotección atribuible a aminosalicilatos y también a inmunosupresores e incluso a biológicos. Somos capaces de controlar mejor la inflamación de estos pacientes, y la inflamación se relaciona con el riesgo de cáncer, y los estudios de los que disponemos ahora realmente incluyen pacientes con patología que suele ser más benigna, o, por decirlo de otra manera, que está mejor controlada. En enfermedad de Crohn realmente existen pocos datos. Tenemos los resultados de este artículo, que es un metaanálisis de 5 estudios en el que se calculó que el riesgo relativo de tener un cáncer colorectal en enfermedad de Crohn era de un 4,5, con un intervalo de confianza de 1,3 hasta casi 15. Por tanto, tampoco desdeñable. Este es un artículo que se ha publicado muy recientemente, y es un metaanálisis y una revisión sistemática que lo que evaluó fue encontrar factores pronósticos que nos ayudaran a determinar qué pacientes tenían mayor riesgo de tener un cáncer colorectal asociado a su colitis ulcerosa. En este estudio se encontraron 5 factores protectores: los aminosalicilatos, que ya sabíamos, también las tiopurinas, y el hecho de hacer endoscopias de cribado. El fumar también era un factor protector
para no encontrar una neoplasia avanzada asociada a colitis ulcerosa. Y en cuanto a los factores de riesgo, se clasificaban en una evidencia fuerte, una evidencia media y una evidencia débil, y los de arriba son evidencia fuerte y evidencia media, y son factores pronósticos que en realidad ya conocíamos, que son la enfermedad extensa, el hecho de que el paciente tenga lesiones de bajo grado de displasia, que tenga una colangitis esclerosante primaria. Parece que la colitis ulcerosa tiene más riesgo que la enfermedad de Crohn, el hecho de que el paciente tenga pólipos postinflamatorios, historia familiar de cáncer colorectal y estenosis. Todos estos son factores pronósticos asociados a encontrar una neoplasia avanzada en un paciente con colitis ulcerosa. Dicho esto, hay un aumento de la incidencia, parece que disminuye a lo largo del tiempo, probablemente por los tratamientos actuales, pero este es un dato definitivo que apoya mi respuesta final a la primera pregunta, y es que el cribado de cáncer colorectal mejora la supervivencia en enfermedad inflamatoria intestinal. De manera que esto es el resultado de un metaanálisis publicado hace 4 años, en el que veis que el hecho de realizar endoscopias de cribado de cáncer disminuye la muerte, de manera que pasamos de una mortalidad de 8,5 en aquellos pacientes en los que se realiza cribado a una mortalidad por cáncer del 22% en aquellos pacientes que no hacen cribado. Y además el hecho de hacer cribado permite hacer un diagnóstico en estadios más precoces del cáncer. Fijaros que en aquellos en los que se hacen colonoscopias de cribado, este diagnóstico en estadios precoces ocurre en el 15%, comparado con el 7% en aquellos pacientes en los que no se realiza cribado. Por tanto, sí hay que hacer cribado, porque además vamos a conseguir reducir la muerte y porque vamos a conseguir hacer diagnósticos en estadios más precoces. ¿Y este cribado cómo lo tenemos que hacer? Pues de forma global y de forma generalizada, tenemos 4 maneras endoscópicas de mirar la mucosa. Podemos hacerlo con luz blanca de definición estándar, podemos hacerlo con luz blanca de alta definición, podemos hacerlo con cromoendoscopia con alta definición utilizando colorantes como el índigo carmín o el azul de metileno, o podemos utilizar la tecnología del narrowband imaging de alta definición que también transforma, utiliza una luz azul que es captada por la hemoglobina y nos permite visualizar mejor los vasos y las lesiones. ¿Y cuál de estas técnicas es la mejor? Lo primero que tengo que decir es que el desarrollo de las técnicas diferentes a esta luz blanca de definición estándar han permitido hacer un cambio en el manejo de estas endoscopias, de manera que en la tecnología clásica de hacer biopsias en los 4 segmentos cada 10 centímetros ha quedado abandonado. Existe muchísima evidencia de que la cromoendoscopia es mucho mejor y esto nos permite hacer biopsias dirigidas, con lo cual el tiempo que utilizamos para hacer la exploración es menor y además somos mucho más finos y tenemos un valor predictivo positivo, una sensibilidad y una especificidad mucho mejor, porque vamos a biopsiar solamente aquellas biopsias o aquellas lesiones que nos parecen sospechosas. ¿Y cuál de estas es mejor? Existen algunos estudios comparativos, no demasiados, pero recientemente se ha publicado esta revisión sistemática y este network metaanálisis, que no es lo mismo que un estudio comparativo entre técnicas, pero en ausencia de datos, pues creo que nos puede dar una buena imagen de qué técnica es mejor emplear. Entonces, son 6 estudios, un poquito más de 1000 pacientes, y se comparan las endoscopias con luz convencional de alta definición, con NBI de alta definición, con luz blanca de alta definición o una luz blanca estándar. Entonces, la capacidad de cada una de estas técnicas para detectar displasia por lesión fue el narrowband imaging fue el mejor,
seguido de la cromoendoscopia con colorantes en segundo lugar, en tercer lugar la luz blanca de alta definición y en último lugar quedaba la luz blanca de definición estándar, además con un sucra muy bajo. Veis que la cromoendoscopia con colorante y el narrowband imaging tenían un sucra muy elevado y que estaban muy cerca la una de la otra. Cuando no buscamos displasia por lesión, sino displasia por paciente, aquí la que se llevó mejor puntuación fue la luz blanca de alta definición, seguida del narrowband imaging, y en tercer lugar la cromoendoscopia con colorante de alta definición, y en último lugar quedaba siempre la luz blanca. De manera que, mirando un poquito en perspectiva, haciendo revisión de la literatura, experiencia propia, etcétera, yo creo que la luz blanca de definición estándar con biopsias a ciegas de los 4 cuadrantes cada 10 centímetros es una manera de hacer un cribado de displasia que está obsoleta y que no debería de hacerse. Y en cuanto a las otras técnicas, todas han demostrado eficacia, todas son buenas técnicas y dan buen rendimiento diagnóstico para detectar esta displasia. Y las biopsias aleatorias se tienen que abandonar del todo, o existen algunos pacientes que a lo mejor sí que se podrían beneficiar de, aparte de las biopsias dirigidas, hacer biopsias a ciegas. Pues este es un estudio muy interesante, es un estudio prospectivo con 1000 pacientes, y a estos 1000 pacientes se les hacía tanto una cromoendoscopia con biopsias dirigidas como biopsias a ciegas de los 4 cuadrantes. Y detectaron que había algunos pacientes en los que solo se detectaban las lesiones displásicas cuando hacían estas biopsias a ciegas, y cuando evaluaron qué factores pronósticos determinaban este mayor riesgo de detectar la displasia cuando hacemos biopsias a ciegas, pues fue los pacientes que tenían historia personal de neoplasia, los pacientes con colangitis esclerosante primaria y los pacientes con un colon tubular. De manera que cuando nos encontremos en esta situación clínica, además de hacer las biopsias dirigidas por cromoendoscopia o por NBI o con luz blanca de alta definición en pacientes que tengan historia de cáncer, que tengan una CEP y que tengan el colon tubulizado, también es buena idea hacer biopsias aleatorias a lo largo de todo el marco cólico. En cuanto a la tercera pregunta, ¿a partir de cuánto tiempo, con qué frecuencia y hasta cuándo? Todas las guías y toda la evidencia nos dicen que el cribado de displasia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal debe de empezarse a partir de los 8 o 10 años desde el diagnóstico. En pacientes con colitis ulcerosa que tengan afectación proximal al recto, los pacientes que tienen exclusivamente una rectitis no tienen un riesgo aumentado de cáncer, y en los pacientes con enfermedad de Crohn de colon que tengan afectación de más del 30% de la superficie. Estos pacientes tienen que empezar cribado a partir de los 8 o 10 años del diagnóstico. Los pacientes que tienen una CEP, que tienen una colangitis esclerosante primaria, debe de hacerse la endoscopia de cribado desde el momento del diagnóstico, incluso después del trasplante hepático, si el paciente eventualmente lo requiere. Idealmente cuando existe remisión endoscópica, porque vamos a ser mucho más finos a la hora de detectar imágenes o lesiones potencialmente displásicas, pero es importante que en aquellos pacientes que son refractarios y que no conseguimos de ninguna manera una cicatrización mucosa y una remisión endoscópica completa, no hay que demorarla tampoco excesivamente, y aunque sea hacer biopsias a ciegas, es importante hacerlo. Básico, la limpieza colónica tiene que ser adecuada, la mucosa tiene que estar completamente limpia, independientemente de la técnica que utilicemos, excepto la luz blanca de intensidad normal. Es muy importante ser metódico, mirar bien la mucosa, mirar bien todos los rincones e invertir el tiempo adecuado para hacer estas endoscopias. ¿Cada cuánto tiempo? Pues una vez realizada esta primera cromoendoscopia basal, el periodo en el que se va a tener que repetir va a depender un poquito de las características de los pacientes. De manera que hay pacientes que se consideran de riesgo alto, que deberían de hacerse endoscopias de cribado cada año, y estos son pacientes que tienen una CEP, que tienen una colitis ulcerosa extensa con actividad
endoscópica e histológica, que tienen lesiones previas de displasia o tienen una estenosis o tienen un colon tubular, y también aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado, diagnosticados antes de los 50 años. Luego existe un grupo medio, de riesgo medio, que son aquellos pacientes que tienen una colitis ulcerosa extensa, con una actividad inflamatoria leve, activa, endoscópica, histológica, pero no tan grave como los otros, aquellos pacientes que tienen pseudopólipos inflamatorios o que tienen antecedentes familiares de cáncer en familiares mayores de 50 años. Estos pacientes deberían de repetirse estas endoscopias de cribado cada 3 años. Y después está el grupo de riesgo bajo, que son aquellos pacientes que están en remisión, que no tienen una colitis extensa, sino que solo es una colitis izquierda o una enfermedad de Crohn con afectación de menos del 50%, y pacientes que tienen una enfermedad inactiva. En estos pacientes es suficiente hacer estas endoscopias de cribado cada 5 años. ¿Y hasta cuándo? Pues aquí no hay una respuesta definitiva, y yo diría que hay que poner un poquito de sentido común, mirar qué paciente tenemos delante y decidir realmente cuándo tenemos que parar el cribado en cada paciente determinado. Por tanto, para acabar y contestando a las preguntas, ¿hay que hacer cribado? Sí. Los pacientes con inflamatoria tienen más riesgo de desarrollar cáncer. El cribado permite el diagnóstico en estadios más precoces y reduce la mortalidad. ¿Cómo? Con cualquier técnica excepto la luz blanca con definición estándar. Y si solo disponemos de esto, pues entonces hay que hacer las biopsias de los 4 cuadrantes cada 10 centímetros. Muy importante la limpieza colónica, que la mucosa esté en remisión, y también muy importante siendo metódicos y empleando el tiempo necesario. ¿Y a partir de cuánto, con qué frecuencia y hasta cuándo? Pues a partir de los 8 o 10 años desde el diagnóstico, anualmente si hay una colangitis esclerosante primaria, y la periodicidad vendrá determinada por otros factores de riesgo. Y con esto acabo mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención.